la tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Idania Chirinos y es un placer acompañarles a esta hora. Hoy muchísimas ciudades de Venezuela amanecieron convulsionadas. Por ejemplo, Valencia, en el estado Carabobo. La situación pareciera haberse agudizado. En las últimas horas, manifestantes se enfrentaron con autoridades. Y como hemos visto en las imágenes, 2 camiones de carga pesada y un autobús fueron incendiados. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en Valencia hoy, en las primeras horas? Conversamos con Tibisay Romero, corresponsal del diario El Nacional. Tibisay, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos por estos minutos con la tarde. ¿Qué ocurrió en la capital del estado Carabobo en el día de hoy? Hola, muy buenas tardes, Idania, y tenemos que comentarles que 2 gandolas y un autobús fueron quemados por sujetos desconocidos encapuchados frente al centro comercial Paseo Las Industrias de la urbanización La Isabelica de Valencia este jueves. Según nos refirieron habitantes del lugar, desde tempranas horas de la mañana amanecieron algunas barricadas en una esquina muy conocida de este sector llamada La Espiga de Oro, que impedían el tránsito hacia la intercomunal de La Isabelica, que es una avenida bastante amplia y que permite el traslado de los habitantes que vienen desde otro municipio cercano a Valencia, que es el municipio donde se encuentra Güigüe. Entonces, esta situación generó mucha incertidumbre. Señalaron que una de las gandolas transportaba un contenedor con carne de cerdo que había sido traído desde Brasil y fue parcialmente saqueada por algunos que se acercaron al lugar. La otra también llevaba alimentos para la red estatal Pedeval. Respecto al autobús, se supo que este era un colectivo que cubría la ruta desde Boquerón hasta Valencia, la capital del estado Carabobo, y fue incendiado entre las avenidas este-oeste y cruce con norte-sur de la Isabelica. El colectivo quedó atravesado en la intercomunal de la Isabelica, esta urbanización. Allí se presentaron efectivos, primero de la policía de Carabobo y luego varias tanquetas de la Guardia Nacional, porque se presentaban focos de disturbios en la barricada más cercana a donde se quemaron las gandolas, y se produjo un enfrentamiento en horas de la mañana. Luego se presentaron los bomberos de Valencia para sofocar las llamas y evitar que este incendio se propagara. Afortunadamente no se registraron heridos ni muertos por este hecho. Y en horas de la tarde de este jueves, a través de un boletín de prensa, que es algo muy usual últimamente en el estado Carabobo, el director de la Policía Estatal, Carlos Alcántara, nos informó que habían detenido a un joven de 19 años de edad que supuestamente tendría en su poder 40 bombas Molotov, 2 bidones de gasolina y 2 envases con pólvora negra. Sin embargo, no se pudo conocer cuál es la identidad de este joven que fue detenido por la policía del estado Carabobo. Hay que decir también que esta es la segunda vez
en el transcurso de esta semana que queman un transporte de carga pesada en el estado Carabobo. El martes pasado, un grupo de encapuchados incendió una gandola con combustible en la avenida intercomunal Don Julio Centeno del municipio de San Diego al final de la tarde. En este municipio, por cierto, que se quedó sin alcalde, su alcalde Enzo Escarano fue encarcelado y ayer se anunció que van a repetir elecciones municipales el próximo 25 de mayo. Para mañana está previsto que el Consejo Municipal de San Diego, así como el abogado defensor de Enzo Escarano, ofrezcan una rueda de prensa en horas de la mañana para conocer cómo van ellos a reaccionar frente a este panorama que ahora pues tenemos en el estado Carabobo y fundamentalmente en el municipio San Diego. Bueno, realmente, Tibisay, te agradezco mucho el reporte. Realmente pareciera que la situación estuvo pues hoy bastante complicada y ese anuncio que se hizo ayer por parte del Consejo Nacional Electoral desde Caracas, anunciando las elecciones, la repetición de elecciones en San Diego y en San Cristóbal, creo que de una u otra manera pues no apacigua los ánimos, sino que por el contrario ha ocasionado pues esta serie de reacciones. En el transcurso de la tarde todo va con normalidad, ¿me decías? Sí, hay que comentar también que en las pasadas elecciones municipales que se realizaron en nuestro país en diciembre del año pasado, esa alcaldía de San Diego la ganó Enzo Escarano con más del 75% de los votos que obtuvieron allí, que los electores de ese municipio sufragaron. Quiere decir que tiene una aceptación altísima este alcalde y pues por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, no solamente fue encarcelado hace ya aproximadamente unas 3 semanas, sino también fue destituido de su función como máxima autoridad municipal. Esta tarde, digamos, la situación se ha tranquilizado, se realiza una asamblea en este momento cerca del Parque Fernando Peñalver, aquí en la urbanización Los Sauces de Valencia, al norte de Valencia. Se espera la presencia de la líder de oposición María Corina Machado y en otras urbanizaciones también se realizan pequeñas asambleas de ciudadanos que están atentos a la situación que se ha registrado en Carabobo, porque durante esta semana tuvimos varias situaciones de problemas, incluso no solamente en Valencia, sino en municipios aledaños a lo que se considera el área metropolitana de la Gran Valencia, como por ejemplo en Tazajal, en Naguanagua, donde, por cierto, fue herida en el 19 de febrero de este año la estudiante universitaria Geraldine Moreno, que finalmente falleció el 22 de febrero, herida de perdigones por unos efectivos de la Guardia Nacional, según relataron sus familiares. Sí. Y sus familiares asistieron hoy a la Fiscalía del Estado Carabobo a solicitar que les entregaran una copia del expediente que lleva esta instancia respecto a las investigaciones de este caso, y les fue negado. Según nos dijo la madre de la joven asesinada, Rosa Orozco, nos dijo que la fiscal superior en Carabobo le había explicado que si entregaban copias de este expediente, probablemente podría detenerse la averiguación, la investigación que ellos llevan adelante. Bueno, quiero agradecer a Tibisay Romero, corresponsal del diario El Nacional en el estado Carabobo, estado central en Venezuela. Tibisay, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, que tengas feliz tarde. Igualmente. Esto ocurrió también en algunas otras ciudades. Por ejemplo, se tiene el reporte de que en el estado Lara, en Barquisimeto, también la segunda ciudad en importancia de Venezuela, también un grupo de encapuchados habría agredido una manifestación estudiantil, y sabemos también que en el estado Mérida desde muy temprano se presentaron diferentes protestas. Ahora bien, mientras esto pasa en las calles, en paralelo se han producido algunas declaraciones que no han dejado de hacer ruido. Ayer, por ejemplo, compartíamos con ustedes parte de las declaraciones de Elías Jagua. ¿Tenemos esas declaraciones? ¿Las podemos escuchar? Y le estoy hablando con mucho respeto, tal vez con tono apasionado, porque van a llorar, que nosotros y que hablamos muy duro.
Tal vez nosotros hablamos muy duro, pero no matamos a nadie, señor Capriles, ni mandamos a matar a nadie. Hemos aprobado la convocatoria para la elección del municipio San Diego del estado Carabobo, que se fija como fecha el 25 de mayo. El municipio San Cristóbal del estado Táchira correrá con un solo cronograma, igualmente que el municipio San Diego del estado Carabobo, con las mismas actividades y los mismos lapsos. Así pues, que este solo cronograma, único cronograma, comenzó ya a regir a partir de este momento. Por otro lado, la Fiscalía calificó al movimiento político Voluntad Popular, del cual, recordemos, es coordinador nacional Leopoldo López, como una organización criminal. Hoy, líderes del partido defendieron su posición, siendo conscientes de lo que significa esta grave denuncia, y están señalando que seguirán adelante con la lucha que han sostenido hasta ahora. Tupamaro dice que va a cancelar el registro. Pero es que ¿cómo cancela? Mediante el TCJ, esas protestas en la calle? ¿Cómo cancela la energía de un pueblo volcado al cambio? Eso no se hace por un decreto. Eso no es ilegalizando a un partido. Disolución jurídica. ¿Cómo disuelven concentraciones? ¿Con gas lacrimógeno? ¿Con perdigones? ¿Con agua? Que no llega a muchos, además de los pueblos de Venezuela. No lo han hecho. Solo han crecido las protestas. Las manifestaciones pacíficas en cada uno de los pueblos de Venezuela. No pueden disolver la energía, la esperanza de un pueblo que quiere cambio. Liquidar los bienes. ¿Cuáles son los bienes de Voluntad Popular? ¿Cuáles son los bienes de Voluntad Popular? Más de 100.000 activistas, una idea clara de democracia, de libertad. ¿Cómo liquida eso el TCJ? ¿Cómo liquida eso esta dictadura? Los bienes claros de Voluntad Popular es el pueblo en la calle. Es la idea clara de cambio. Es el sacrificio claro y consciente además que sabemos que amerita la democracia y la libertad. Que estamos dispuestos además a dar, como lo hizo Leopoldo López, como está en la clandestinidad Carlos Vecchio, como estamos cada uno de los jóvenes venezolanos poniendo la cara, no solamente ante los perdigones, ante el gas, sino ante una idea y las amenazas. Si sumamos todo lo anterior, usted pudiera preguntarse, ¿están dadas las condiciones para iniciar un diálogo en Venezuela? Es la pregunta que le hacemos a nuestro primer invitado, Daniel Barnaghi, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular e investigador de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Daniel, buena tarde. Bueno, antes que nada, agradezco la invitación. Es importante acotar, cuando usted emplea la palabra diálogo, qué significación semántica uno le da a ese término. Normalmente el término diálogo es un término que en un contexto sociopolítico democrático significa resultado, o de alguna manera es un mecanismo, un procedimiento que conduce a un resultado. Lamentablemente en Venezuela no estamos en un país democrático, nuestro sistema no se cataloga democrático, por lo tanto el concepto de diálogo que hay que entender es completamente diferente y por supuesto no es el que estaríamos ni acostumbrados ni deseosos. El diálogo sirve en el contexto país en el cual está Venezuela en este momento para una sola cosa: legitimar a nivel internacional los reclamos que está haciendo la parte que adversa al gobierno en cuanto a lo que se engloba como inseguridad, lo que se entiende como escasez de alimentos, lo que es la falta de medicación y la gran escasez que se genera. Normalmente en un sistema, insisto, democrático, cuando dos partes ven una realidad de forma completamente distinta, se sientan a dialogar para hacer un constructo común. Pero este no es el caso. El caso aquí es solamente entender que ese término diálogo tiene un significado semántico distinto y lo que sirve es para validar que la intención de la oposición sí es de un constructo democrático e institucional.
Doctor Bernagui, hace unos años atrás ya se instaló en Venezuela un proceso de diálogo, siendo el presidente Hugo Chávez. Intervino el Centro Carter, se instalaron diferentes mesas, desde mesas de comunicadores, en el área de salud, en distintos aspectos en el país. Nunca se cumplieron los acuerdos. ¿Cuántas veces va a tener que validar su posición la oposición en circunstancias como estas? Bueno, Venezuela, desde la gesta independentista y en varios momentos de su historia, fue un ejemplo a nivel latinoamericano e incluso a nivel mundial. Desde el año 58 hasta el año 98, nosotros fuimos un ejemplo para el mundo de lo que significaba una democracia a pesar de las fallas inmensas que ésta tenía. Se consideraba que el proceso venezolano de redemocratización después de la dictadura había sido muy exitoso. Yo creo que en el mundo el carisma tan extraordinario que tuvo el presidente Chávez eclipsaba poder ver claramente cuál era la realidad venezolana. Y la oposición era tildada de anticonstitucional, antidemocrática, etcétera, porque básicamente quería mostrarle al mundo una imagen, pero la imagen del presidente Chávez era mayor y más poderosa como líder que cualquier liderazgo opositor. Entonces, claro que esos experimentos no tenían ningún futuro, porque en términos de la política realista que impuso el presidente Chávez con su revolución, es como la frase venezolana de billete mata galán. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que una cartera petrolera tan extraordinariamente fuerte y poderosa, dirigida hacia el exterior, era mucho más poderosa, mucho más importante que el significado del término democracia. Entonces, en esta oportunidad, con Maduro ejerciendo la presidencia de la República, que no tiene ese nivel de carisma, que no tiene ese nivel de aceptación a nivel mundial y no tiene esa aura carismática, es mucho más posible definitivamente poder hacer que los medios internacionales, a través de este, entre comillas, otra vez, diálogo, vean mejor la otra cara de la moneda del país y no solo la que promueven los canales oficiales. ¿Qué podría esperar el venezolano común de este segundo encuentro entre oposición y oficialismo, de este diálogo que asumimos o se asume puede comenzar el día de hoy? Creo que el término diálogo no es un término semánticamente apropiado, pero es el que está de alguna manera descrito en el diccionario para describir que dos partes que tienen diferencias de opiniones van a conversar acerca de ella. Entonces, el punto de la reunión no es el resultado, sino el proceso que se puede iniciar a partir de este conjunto de reuniones. Una última pregunta. ¿Cómo afecta a la oposición o a estos encuentros que esa oposición venezolana no tenga una posición monolítica? Lo que la mayor parte de la gente considera que es una gran desventaja, que es que la oposición no sea monolítica. Yo lo veo como un síntoma de que esa enfermedad que tiene la sociedad venezolana no es tan grave y que de alguna manera la democracia sigue instalada dentro de la sociedad y está clamando por ella. Uno no tiene por qué tenerle miedo a que hayan posiciones no monolíticas. Lo que uno tiene que temer es que esas distintas posiciones de las distintas oposiciones no sean todas escuchadas. De alguna manera se tienen que crear mecanismos para que todas sean escuchadas. Pero hay tal exacerbación que todo el mundo tiene una desesperación por ser el dueño de la verdad y una desesperación por obtener un resultado. Entonces, no es tan malo que haya varias oposiciones, pero todas deben ser escuchadas y todas deben estar representadas, porque la sumatoria de todas estas posiciones son las que de una u otra manera representan
a lo que es la sociedad venezolana. Quiero darle las gracias a Daniel Bernagui, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular e investigador de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Gracias por acompañarnos en la tarde. Un verdadero placer para servir.